¿Y si te dijera que hay algo en las Escrituras que ha pasado desapercibido para prácticamente todos? Un detalle profético tan específico, tan incisivo, que cuando lo ves, la forma en que entiendes el fin de los tiempos cambia completamente. La mayoría cree que el sistema de la marca de la bestia dominará toda la tierra, sin excepción. Que cada nación, cada territorio, cada pedazo de tierra se inclinará ante el anticristo. Pero hay un versículo, un único versículo que todos leen demasiado rápido, que revela algo impactante. Hay territorios específicos que escaparán de su control. No es teoría, no es especulación teológica rebuscada. Está escrito desde hace más de 2500 años, en letras claras, en los profetas. Y cuando descubres cuáles son esas naciones, dónde se encuentran hoy y sobre todo, por qué fueron elegidas para quedar fuera, una pieza gigantesca del rompecabezas profético encaja. Lo que voy a mostrar aquí no es cómodo, porque cuando entendemos que Dios ya ha planeado refugios específicos, ya ha definido límites geográficos para el poder del anticristo, ya ha marcado en el mapa dónde su pueblo será preservado, nos damos cuenta de que los eventos finales no son caóticos, son estratégicos, milimétricamente planeados. Y aquí viene lo más perturbador. Esos territorios ya están asumiendo posiciones geopolíticas específicas ahora. Mientras el resto del mundo avanza hacia una unificación total, económica, tecnológica, política, esas regiones mantienen una independencia que, cuando sabes qué buscar, no parece coincidencia, parece cumplimiento. Así que ayúdame con algo antes de continuar. Este contenido será denso, requerirá toda tu concentración. Dale like ahora, no al final, ahora mismo, porque necesito saber que este tipo de profundidad vale la pena. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque esto es solo el comienzo de una serie completa sobre geografía profética que muy pocos pastores abordan. Comenta aquí, estoy preparado, si vas a quedarte conmigo hasta el final. Quiero ver quién realmente está dispuesto a profundizar. Ahora respira hondo, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no se puede desver. Hay un versículo que la mayoría de los cristianos ha leído decenas de veces y nunca se ha detenido a procesar completamente. Está ahí, medio perdido entre las profecías de Daniel, y cuando llegamos a él durante la lectura anual de la Biblia, pasamos de largo, porque parece solo otro detalle geográfico antiguo, sin relevancia para hoy. Daniel capítulo 11, versículo 41. Voy a leerlo contigo ahora, y quiero que prestes atención a cada palabra. Entrará también en la tierra gloriosa, y muchos países caerán, pero de su poder escaparán Edom, Moab y los jefes de los hijos de Amón. Espera un momento, relee esto conmigo. Muchos países caerán, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? El anticristo dominará naciones, establecerá un gobierno global, implementará el sistema de la marca. Apocalipsis 13 deja muy claro que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos caerán, todos se inclinarán, excepto, espera, de su poder escaparán. Tiempo futuro, no escaparon, como si fuera solo historia pasada. Escaparán, va a suceder. Cuando descubrí la profundidad de esto, tuve que detenerme a leer y mirar ese versículo durante unos buenos minutos. Porque si hay naciones que escapan de su poder, eso cambia todo lo que pensamos sobre la gran tribulación. La palabra hebrea utilizada aquí para escapar es malat. Significa literalmente ser liberado, ser rescatado, ser puesto fuera de alcance. No es una resistencia temporal que eventualmente cae, es una exclusión profética definitiva de su dominio. Piensa en esto.
Dios inspiró a Daniel a escribir, con siglos de anticipación, que habría territorios específicos, no aleatorios, sino nombrados, que quedarían fuera del sistema global del anticristo. Y esos nombres no son simbólicos, son lugares reales, con geografía real, que existían en aquella época y, mira qué interesante, aún tienen correspondencia geográfica hoy. Ahora dime, si esto es tan claro en las Escrituras, ¿por qué prácticamente ningún predicador habla de ello? ¿Por qué este versículo es ignorado en la mayoría de las series sobre el fin de los tiempos? Quizás porque cuando comenzamos a investigar dónde se encuentran hoy esas naciones y por qué fueron preservadas, entramos en un territorio profético que incomoda a mucha gente. Porque ya no se puede hablar de profecías como algo distante, etéreo, simbólico. Estamos hablando de latitud y longitud, de países modernos, de decisiones geopolíticas que están sucediendo ahora, que parecen estar alineando estas regiones exactamente para esta función. Y aquí viene algo que no me dejó dormir cuando lo conecté. Apocalipsis 12 habla de una mujer que huye al desierto, donde ya tenía un lugar preparado por Dios. Lugar preparado. ¿Preparado cuándo? ¿Desde la fundación del mundo? ¿O siendo preparado ahora, ante nuestros ojos, a través de eventos geopolíticos que parecen coincidencia, pero podrían ser providencia divina? Una razón profunda por la cual Edom, Moab y Amón fueron elegidos. Y cuando entiendes esa razón, el plan de Dios para la preservación de su pueblo en el momento más oscuro de la historia humana se vuelve, bueno, comenta surrealista, si ya estás comenzando a ver la dimensión de esto. Entonces vamos a lo que todos se están preguntando ahora. ¿Dónde exactamente quedan estas naciones hoy? Porque nadie se despierta por la mañana y ve en las noticias últimas noticias de Moab, o la situación económica en Edom se agrava, ¿verdad? Estos eran reinos reales en la época de Daniel, con fronteras definidas y pueblos específicos. Y cuando tomamos un mapa bíblico de esos que muestran el antiguo Medio Oriente y lo comparamos con un mapa político actual, la correspondencia es asombrosamente precisa. Edom estaba al sur del Mar Muerto, extendiéndose por la región montañosa que hoy es el sur de Jordania. ¿Recuerdas Petra? La ciudad esculpida en la roca, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Se encuentra justo en el corazón del antiguo territorio edomita. Guarda esta información porque volveremos a ella de una manera que te va a poner la piel de gallina. Moab era vecino de Edom, ocupando la región este del Mar Muerto, básicamente el centro-oeste de la Jordania moderna. Y los hijos de Amón estaban más al norte, donde hoy está la capital jordana, Amán. De hecho, el propio nombre Amán proviene de Amón. La conexión histórica está literalmente en el nombre de la ciudad. Así que cuando Daniel profetizó sobre estas 3 regiones escapando del poder del anticristo, estaba describiendo con precisión geográfica el territorio que hoy conocemos como el reino hachemita de Jordania. Ahora respira hondo, porque esto empieza a volverse interesante de una manera que va más allá de la curiosidad histórica. Jordania es un país pequeño, rodeado de gigantes políticos. Israel al oeste, Arabia Saudita al sur y al este, Siria al norte, Irak al noreste. Debería ser irrelevante en el tablero geopolítico mundial. Y sin embargo, mantiene una estabilidad política peculiar. No se adhirió completamente a las revoluciones de la primavera árabe que derribaron gobiernos alrededor. Tiene acuerdos de paz únicos con Israel desde 1994. Uno de los pocos países árabes en esa situación, mantiene relaciones diplomáticas tanto con Occidente como con naciones que Occidente considera adversarias. Es como si hubiera, ¿cómo puedo decirlo?, una preservación estratégica en marcha,
Una independencia que desafía la lógica política normal. Pero antes de sumergirnos en el escenario geopolítico actual, y mira, cuando lleguemos allí te quedarás boquiabierto, necesitas entender primero por qué estas regiones fueron elegidas, porque no es aleatorio. Nunca es aleatorio cuando Dios especifica geografía en profecías. Y la razón por la cual estos territorios escaparán del control del anticristo revela algo sobre el carácter de Dios que, bueno, seré honesto, me emociona cada vez que pienso en ello. Muestra que incluso en el peor período de la historia humana, Él ya planeó refugios. Ya marcó en el mapa dónde sus hijos serán protegidos. Vamos directo al grano. ¿Por qué exactamente estas tres regiones? Porque Dios, inspirando a Daniel hace más de 2500 años, eligió específicamente Edom, Moab y Amón para escapar del dominio del anticristo. La primera razón, y esta afecta a cualquiera que tome la profecía en serio, tiene que ver con refugio durante la gran tribulación. Apocalipsis 12 describe una escena profética que cuando la conectas con Daniel 11:41, te eriza los pelos del brazo. Los versículos 6 y 14 de Apocalipsis 12 hablan de una mujer que huye al desierto, donde ya tenía un lugar preparado por Dios, para que allí fuera sustentada. Y luego repite, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Exactamente la segunda mitad de la tribulación, el periodo llamado la Gran Tribulación. Y el lugar, el desierto, preparado por Dios. Ahora conecta, ¿dónde queda la región de Edom que escapa del anticristo? En el desierto. ¿Qué desierto? El desierto de Arabia, al sur del Mar Muerto. ¿Y qué hay allí? Petra. Petra no es solo una maravillosa arqueológica bonita para publicar en Instagram. Es una fortaleza natural, esculpida en rocas rojizas, con una entrada estrecha, el famoso desfiladero Sikh, que permite el control total de quien entra o sale. Tiene suficientes cavernas para albergar a miles de personas, fuentes de agua naturales, y se encuentra exactamente en el territorio que Daniel dijo que escaparía del poder de la bestia. ¿Coincidencia? Vamos a probar. ¿Cuántas fortalezas naturales en el mundo tienen todas estas características? Ubicación desértica, capacidad de albergar multitudes, fácil defensa, agua natural, y se encuentran exactamente en una región que la profecía bíblica dice que escapará del anticristo. Una, Petra. La segunda razón, y esta es teológica profunda, la limitación intencional del poder del anticristo. Presta atención a esto porque es fundamental. Si el anticristo tuviera poder absoluto total sobre cada centímetro cuadrado de la tierra, eso significaría que Satanás la maldad tendrá libertad irrestricta durante la tribulación. Pero Dios, aún permitiendo que este periodo suceda, establece límites geográficos claros. Es como si el Señor dijera, puedes llegar hasta aquí, no más allá. ¿Recuerdas a Job? Hasta aquí llegarás y no más allá. Dios siempre establece fronteras para el mal. Y hay una tercera razón que cuando la descubrí, tuve que detenerme y adorar. Esas regiones, Edom, Moab, Amón, tienen una historia bíblica específica con el pueblo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, Dios ordenó que no invadieran esos territorios. Deuteronomio 2 lo deja claro. No entres en lucha con ellos, porque no te daré nada de su tierra. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Esaú, Edom, y Lot, Moab y Amón. Familia. Y Dios preservó esas tierras para ellos en ese tiempo. Ahora, siglos después, en la profecía sobre los últimos días, Dios nuevamente preserva esas mismas regiones.
pero esta vez no para los descendientes de Esaú y Lot, sino como refugio para el propio Israel cuando huya del anticristo. Puedes ver la simetría profética. Lo que Dios preservó para otros en el pasado, lo preserva para Israel en el futuro. La tierra que Israel no pudo tomar al entrar en Canaán se convierte en la tierra que los salva cuando necesitan huir de ella. Esto no es solo profecía cumplida, es poesía divina. Es Dios mostrando que cada detalle de la historia estaba siendo tejido pensando en la redención final. Y si piensas que todo esto es solo teología, algo distante, tema para que un estudioso de profecías debata en un seminario, espera a ver lo que está sucediendo en estas regiones exactas ahora, en el escenario mundial actual, porque cuando lo veas no podrás decir que es una coincidencia. Vamos a traer esto al presente, al mundo que ves en las noticias cada noche, porque si estas profecías son reales, y yo creo de corazón que lo son, entonces deberíamos estar viendo movimientos geopolíticos posicionando estas regiones exactamente para la función profética que tienen. Y adivina qué, eso es precisamente lo que está sucediendo. Jordania, en los últimos años, ha adoptado una postura política que desafía cualquier análisis convencional. En un Medio Oriente cada vez más polarizado, donde o te alineas con Occidente o con Oriente, o con sunitas o con chiitas, o con Israel o contra Israel, Jordania mantiene una independencia equilibrada que impresiona a los analistas políticos. Acuerdos de paz con Israel desde 1994, pero sin alienarse del mundo árabe. Relaciones cordiales con Estados Unidos, pero sin romper con Rusia y China. Monarquía estable en medio de un mar de revoluciones. Es como si hubiera una protección invisible sobre este territorio. Y aquí se vuelve perturbador. Mientras el mundo camina rápidamente hacia sistemas unificados, monedas digitales de bancos centrales, identificación biométrica global, acuerdos económicos supranacionales, Jordania participa lo suficiente para no quedar aislada, pero mantiene autonomías específicas que otros países están perdiendo. Voy a dar ejemplos concretos porque necesita ser factual, no especulación. En 2023, mientras la Unión Europea aceleraba la implementación de identidad digital unificada y diversos países probaban monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, con control centralizado total, Jordania avanzó en digitalización pero mantuvo estructuras de control local. Sutileza importante. Cuando gobiernos alrededor firmaron acuerdos de intercambio irrestricto de datos ciudadanos entre naciones, parte del movimiento hacia una identificación global única, Jordania firmó tratados parciales con cláusulas de soberanía que otros no negociaron. Puede parecer un detalle técnico burocrático, pero cuando entiendes que el sistema de la marca de la bestia va a exigir control económico e identificación totalmente centralizados, estas sutilezas se vuelven proféticas. Y no es solo Jordania. Mira el mapa más amplio, las regiones que la Biblia dice que van a resistir al anticristo, incluyendo partes de África mencionadas en Daniel 11:43, Etiopía y Libia siendo invadidas, pero implicando resistencia. Son exactamente territorios que hoy mantienen sistemas más descentralizados, menos integrados a los acuerdos globales de control financiero total, mientras el G7, el G20, el Foro Económico Mundial empujan hacia la unificación regulatoria global total. Estas regiones quedan medio que en la periferia. Participan, pero no se entregan completamente. Y cuando sabes qué buscar entre líneas de los comunicados oficiales, te das cuenta de que no es incompetencia o atraso tecnológico, es mantenimiento estratégico de autonomía. Ahora, sé lo que puedes estar pensando, pero el Apocalipsis dice que Él tendrá autoridad sobre toda nación. Sí, la tendrá. Daniel 11:41 no niega eso.
Dice que Él entra en la tierra gloriosa, Israel, y muchos países caen. Autoridad política amplia, sí, pero control total absoluto sobre cada territorio. La propia profecía dice que no. Hay una diferencia entre influencia política y control operativo absoluto. El anticristo sí influenciará estas regiones, causará presión, intentará dominar, pero no va a conseguirlo. Establecer el sistema de la marca, comprar y vender controlados centralmente en esos territorios específicos. Y mira qué fascinante, Petra, en el corazón de Edom, no tiene infraestructura moderna pesada, no es un centro financiero, no es un hub tecnológico, es desierto, roca, cuevas, exactamente el tipo de lugar donde un sistema de control digital centralizado no puede operar plenamente. A veces Dios preserva regiones sin desarrollarlas, manteniéndolas simples, fuera del alcance de la tecnología que se usará para controlar. Comenta Providencia si estás viendo cómo Dios puede estar preparando refugios a través de lo que parece ser un atraso o aislamiento geográfico. Ahora necesitas entender el panorama global completo, porque estas excepciones proféticas solo tienen sentido cuando vemos el sistema que se está formando a su alrededor. Y mira, lo que voy a mostrar ahora no es teoría conspiratoria, son hechos documentados, noticiados, confirmados por gobiernos y organismos internacionales. En los últimos 5 años ha habido una aceleración brutal hacia sistemas de control global que hace 10 años parecerían ciencia ficción distópica. Seré específico porque las generalizaciones no ayudan a nadie. Monedas digitales de bancos centrales, las CBDCs, ya no es una prueba. China ya ha implementado el yuan digital con más de 260 millones de usuarios para principios de 2024. La Unión Europea aprobó legislación para el euro digital. El Banco Central de Brasil ha avanzado en las pruebas del real digital. Más de 130 países, que representan el 98% del PIB mundial, están desarrollando o probando CBDCs. ¿Y cuál es la diferencia entre una CBDC y el dinero electrónico que ya usamos? Control. Con una CBDC, el Banco Central ve cada transacción en tiempo real, puede programar cuándo y dónde gastas, puede desconectar tu dinero de forma remota. No es una cuenta bancaria privada que el gobierno necesita una orden judicial para acceder. Es el gobierno siendo el propio banco. Identificación digital global. En 2023, 50 países de la Alianza ID 2020, una asociación entre gobiernos, la ONU y grandes corporaciones, implementaron sistemas de identidad digital que cruzan datos biométricos, financieros, médicos y de movilidad en una sola credencial. Documentos oficiales de la ONU hablan abiertamente sobre identidad digital global interoperable para 2030. Sistemas de crédito social. Miramos a China y parece distante, pero elementos de eso ya están en democracias occidentales. Puntuación ESG corporativa que limita el acceso al crédito. Cancelación de cuentas bancarias por posiciones políticas. Ocurrió con manifestantes del Freedom Convoy en Canadá en 2022, cuentas congeladas sin proceso judicial. Bancos europeos y estadounidenses ya utilizan algoritmos que señalan comportamiento sospechoso basado no solo en fraude, sino en patrones de consumo. Conecta los puntos. CBDC Plus, identificación digital global. Plus, puntuación de comportamiento social. Infraestructura técnica para un sistema donde nadie puede comprar o vender sin aprobación centralizada. Apocalipsis 13, 16, 17 ya no necesita imaginación para visualizarse. La tecnología existe, la infraestructura se está construyendo. Los marcos legales están siendo aprobados. Y aquí viene lo que me deja perplejo. Todo esto se está vendiendo como progreso, conveniencia, seguridad, eficiencia. Y tiene beneficios reales, transferencias instantáneas, reducción de fraudes, inclusión financiera.
no es puramente maligno en la intención de quienes lo desarrollan. Pero la misma tecnología que puede incluir, también puede controlar. El mismo sistema que protege contra el fraude puede castigar la disidencia. Y cuando ese sistema sea global, unificado, controlado centralmente, quien disienta no tendrá a dónde huir, excepto los territorios que la profecía dice que escaparán, las regiones que no se adhirieron completamente, los lugares que mantuvieron autonomía. Ahora, no estoy diciendo que debas entrar en pánico y mudarte a Jordania mañana. No es eso. Pero necesitas tener discernimiento, necesitas reconocer las señales, porque cuando el sistema esté completamente implementado, no habrá un aviso previo en el periódico. Atención, marca de la bestia siendo activada el lunes. Será gradual. Opcional convirtiéndose en obligatorio. Conveniente convirtiéndose en necesario. Beneficio convirtiéndose en dependencia. Y un día despertarás y te darás cuenta de que no puedes comprar gasolina, pagar la luz o acceder a tu cuenta bancaria sin aceptar un sistema que la Biblia advirtió hace 2000 años. Y ahí va la pregunta que no quiere callar. ¿Qué hago yo con esta información? ¿Cómo me preparo? ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y paranoia? Vamos a lo práctico. Porque la información profética sin aplicación personal se convierte solo en entretenimiento gospel. Y esto es demasiado serio para ser entretenimiento. Primero, desarrollar un discernimiento espiritual agudo. No estoy hablando de paranoia que ve conspiraciones en todo. Estoy hablando de sabiduría para reconocer patrones antes de que se vuelvan demasiado obvios. Jesús reprendió a los fariseos en Mateo 16:3. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir los signos de los tiempos? La misma reprensión se aplica hoy. Podemos predecir el clima observando las nubes, pero ¿no podemos leer señales proféticas al mirar las noticias? El discernimiento práctico significa, cuando surja una nueva tecnología financiera, un nuevo sistema de identificación, un nuevo acuerdo internacional, haz las preguntas correctas. ¿Quién controla? ¿Quién tiene acceso a los datos? ¿Es reversible o permanente? ¿Hay alternativas o es monopolista? ¿Respeta la libertad individual o exige sumisión? Y sobre todo, ¿te acerca o te aleja de una dependencia total de los sistemas humanos? Segundo pilar, fortalecer la identidad en Cristo por encima de cualquier identidad nacional, económica o digital. Apocalipsis 14:1 describe a los 144,000 con el nombre del Padre escrito en la frente. Un contraste directo con la marca de la bestia en la mano o en la frente. Tu verdadera identidad no es tu CURP, no es tu pasaporte, no es tu cuenta bancaria, no es tu puntaje crediticio. Eres hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo, y ningún sistema humano puede borrar eso. Cuanto más fundamentas tu identidad en Cristo, menos poder tiene cualquier sistema terrenal sobre ti. Porque en el fondo, el miedo a perder el acceso para comprar y vender solo domina a quienes creen que la vida depende de eso. Pero Jesús ya lo aseguró. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no es ingenuidad, es fe. Y en los últimos días, una fe radical será lo único que mantendrá a las personas de pie cuando los sistemas se desmoronen. Tercero, preparación espiritual a través de una intimidad real con Dios. No religiosidad, intimidad. Porque cuando llegue el momento de elegir entre negar a Cristo para tener acceso al sistema o permanecer fiel y perderlo todo, esa decisión no se tomará con teología de seminario. Se tomará con la historia personal de fidelidad de Dios en tu vida. Cuanto más experimentas a Dios proveyendo, protegiendo, guiando, menos temes a los sistemas humanos. Los 3 jóvenes hebreos
No entraron en el horno confiados porque habían estudiado escatología. Entraron porque conocían al Dios que servían. Daniel no fue a la cueva de los leones por tener un doctorado en profecía. Fue porque tenía 70 años de historia personal con un Dios fiel. La intimidad se construye en una oración diaria real, no en... This episode is brought to you by Credit Karma. When it comes to your money, Credit Karma keeps you ahead of the game. You can count on Credit Karma to keep up with your financial needs as they evolve, helping you monitor your progress and giving you personalized recommendations so you can make strides towards your goals. Make sure you're on the right track, no matter where you are on your financial journey. Intuit Credit Karma. Karma you can count on. Download today. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Rezos memorizados, sino en una conversación genuina, en la lectura bíblica que va más allá de un versículo motivacional en Instagram, en la obediencia práctica, incluso cuando cuesta, en la generosidad que desafía la lógica económica. Cada vez que obedeces a Dios en un área pequeña donde nadie está viendo, estás entrenando un músculo espiritual que necesitarás cuando la elección sea pública y cueste todo. Y hay un cuarto punto que necesito mencionar, aunque sea delicado. Sabiduría práctica básica. No hablo de un búnker en el campo con 50 años de comida enlatada, pero hay una diferencia entre fe y presunción. Tener alguna reserva de emergencia. Reducir la dependencia total de los sistemas digitales mientras aún sea posible. Cultivar una comunidad real, no solo en línea, de hermanos en quienes confías, porque si el sistema colapsa, quienes te ayudarán no son tus seguidores en Instagram, son las personas que conocen tu rostro, saben tu nombre y han elegido caminar contigo. Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben la pena. La prudencia no es falta de fe, es sabiduría. Pero, y escucha esto con atención, nada de esto sustituye la confianza total en Dios. Ninguna preparación humana será suficiente para la gran tribulación. Si llegas ahí, solo Dios te sostendrá. Las provisiones se acaban, los refugios son descubiertos, los planes fallan, pero Él nunca falla. Y cuando todo se desmorone, quien haya construido sobre la roca permanecerá en pie. Así que cerremos todo esto, porque después de todo lo que hemos visto, versículos ignorados, mapas proféticos, sistemas formándose, hay una revelación final que debe quedar cristalina. Esas excepciones geográficas que Dios puso en la profecía no son accidentales, no son detalles técnicos irrelevantes que los estudiosos debaten en notas al pie. Son firmas de esperanza. Son Dios diciendo, a través de Daniel hace 2500 años, a través de Juan en Apocalipsis, tengo un plan. He preparado refugios, he establecido límites para el mal. Incluso en el peor período de la historia, mi soberanía permanece absoluta. Cuando Daniel escribió que Edom, Moab y Amón escaparían del poder del anticristo, estaba revelando algo sobre el carácter de Dios, que incluso permitiendo la tribulación, Él limita la tribulación. Incluso permitiendo que el enemigo avance, Él traza líneas que no pueden ser cruzadas. El anticristo no es todopoderoso. Satanás no es omnipotente. Solo Dios lo es. Y esas pequeñas regiones en el desierto, preservadas proféticamente, son recordatorios geográficos de que el mal nunca tendrá control total. Siempre habrá un remanente, siempre habrá un refugio, siempre habrá un límite. Y sí, la tecnología está avanzando. Sí, se están implementando sistemas de control. Sí,
el escenario mundial parece cada vez más alineado con las profecías apocalípticas. Pero ¿sabes lo que esto significa? Alicia, no es que debamos tener miedo. Significa que estamos más cerca del regreso de Cristo que nunca, porque la marca de la bestia no es el final de la historia, es un capítulo terrible, sí, pero temporal, antes de la victoria definitiva. Apocalipsis 19 viene después de Apocalipsis 13. El caballero del caballo blanco viene después de la bestia. La nueva Jerusalén viene después de Babilonia. Así que cuando veas noticias sobre monedas digitales, identificación global, sistemas de control, no entres en pánico. Levanta la cabeza. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, alégrense y levanten la cabeza, porque su redención se acerca. Cada señal profética cumplida no es razón para desesperarse. Es razón para una esperanza inquebrantable. Porque significa que cada promesa de Dios también se cumplirá. Significa que Él tiene el control. Significa que el final ya está escrito y sabemos quién gana. Y aquí viene lo más importante de todo. No necesitas estar geográficamente en Petra para estar espiritualmente protegido. El verdadero refugio no es una cueva de piedra. Es estar escondido en Cristo. Colosenses 3:3. Porque han muerto y su vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando estás en Cristo, ningún sistema puede tocar tu alma. Pueden quitarte tu cuenta bancaria, tu trabajo, tu libertad física, pero no pueden quitarte tu salvación. No pueden arrancarte de la mano del Padre. No pueden separarte del amor de Dios. Romanos 8:38-39. No es solo una bonita poesía, es una garantía profética. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni la marca de la bestia está en esa lista, porque quien está en Cristo no aceptará la marca, y quien no acepte la marca, Cristo lo sostiene. Entonces, ¿qué hacemos? Vigilamos, oramos, nos preparamos espiritualmente, discernimos las señales, pero sobre todo confiamos, porque el mismo Dios que planeó refugios geográficos en el desierto hace milenios, es el mismo que está planeando cada detalle de tu camino hoy. Y cuando todo parezca desmoronarse, recuerda, Él ya venció, la cruz lo garantizó, la resurrección lo confirmó, su regreso lo concluirá. Mira, si has llegado hasta aquí conmigo, muchas gracias. En serio, este no es un contenido fácil, no es un video para ver mientras ordenas la casa. Es denso, es pesado, exige que procesemos verdades que preferiríamos ignorar. Pero tú te quedaste. Caminaste conmigo por este viaje profético de principio a fin, y eso me dice que no estás aquí solo por entretenimiento, estás aquí porque tomas la palabra en serio, porque quieres entender los tiempos, porque reconoces que algo grande está sucediendo y quieres estar preparado. Así que necesito una cosa: suscríbete al canal ahora si aún no lo has hecho, porque esta serie sobre geografía profética apenas está comenzando. Hay mucho más por descubrir. Otras regiones mencionadas en Daniel y Apocalipsis, otros signos alineándose, otras revelaciones que conectarán puntos que ni siquiera sabías que existían. Y deja un like. No es un pedido egoísta, es que este tipo de contenido profundo, bíblico, sin sensacionalismo barato, solo continuará produciéndose si sé que llega a las personas adecuadas. El like me muestra que vale la pena profundizar, en lugar de quedarnos en la superficie. Comenta aquí, Maranata, si entendiste el mensaje completo y tienes renovada esperanza en el regreso de Cristo. Leeré cada comentario personalmente porque necesito saber qué más te impactó,
que generó dudas, que deseas que se profundice. Y mira lo que viene en el próximo video que aparecerá en la pantalla. Voy a revelar las otras naciones mencionadas en Daniel 11:43, que también tienen un papel profético específico en los últimos días. Y cuando conectes todas estas regiones en un solo mapa, el patrón geográfico te dejará sin palabras. Si este video te tocó, el próximo va mucho más allá. Así que haz clic ya, no lo dejes para después. Porque quien entiende la geografía profética tiene una enorme ventaja para discernir dónde estamos en la línea de tiempo de Dios. La jornada continúa, y tú eres parte de ella ahora. The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply.